¿Qué tal amigos de últimas noticias de hoy? Pues bueno, esta es una noticia bastante particular. Y es que hay una demanda actualmente en contra de Bank of America, el cual está dando interesadamente $500 antes del día de mañana, 26 de enero. Y es que recordemos que en noviembre de 2023, Bank of America accedió a un acuerdo, el cual estaba otorgando $500 a clientes, los cuales realizaron pues una demanda colectiva para poder resolver pues acusaciones de presuntas violaciones en sus prácticas de cobro de deudas hacia estos clientes. Prácticamente fue filtración de datos. Este caso en específico se centró en la supuesta violación de ley de prácticas de cobro al consumidor. Y el banco alegó que la entidad bancaria enviaba comunicaciones de cobro de deudas a altas horas de la noche, que de este modo estuvo infringiendo los derechos de los titulares, o sea, los clientes, ustedes. Pero bueno, de todo esto ha salido un acuerdo, el cual ya está por cerrarse y muchos van a recibir $500. Y si tú no fuiste parte de esta demanda colectiva, pues ahora igualmente podrás cobrarlo. Antes de empezar con el video, recuerden suscribirse al canal, activen la campanita para que puedan recibir más información como esta, información de último momento. Quédense hasta el final del video, porque estaremos viendo también sobre otro tema de Bank of America que está muy, pero muy interesante. Bueno, vamos a irnos a los detalles de la demanda. En este portal, que está especializado en este tema de Bank of America, estamos viendo esta demanda colectiva por parte de Top Class Actions, el cual fue el primero que informó sobre este acuerdo sustancial de $500 alcanzado por Bank of America. La acusación se centró en la supuesta comunicación inapropiada de esta entidad bancaria con los titulares de las cuentas en el estado de Florida. Específicamente, porque enviaron mensajes de cobro de deudas durante las horas nocturnas y entonces los clientes no pudieron verla a tiempo, muchos alegan eso, o simplemente pues es un modo de aprovecharse del sistema. La fecha límite es el 26 de enero, o sea, el día de mañana. Esta es la fecha para poder presentar tu reclamación y bueno, potencialmente vas a recibir tu parte del acuerdo en los días posteriores o tal vez nos pongan otras fechas más. Este proceso de solicitud está en marcha. Es esencial actuar antes de que cierre esta ventana de oportunidades. ¿Cómo podemos presentar este reclamo? Bueno, para empezar debes completar un formulario, el cual ya está disponible en el sitio web que te dejaremos en la caja de comentarios. Es muy crucial que tengas en cuenta que solo aquellos que cumplen con los criterios establecidos van a poder presentar este reclamo, ya que hacerlo de manera incorrecta, pues podría tener consecuencias legales bajo la pena de perjurio. O sea que tú prácticamente vas a tener que demostrar que fuiste uno de los clientes que fueron afectados por esto. Además de esto, tienes la opción también de enviar un formulario de reclamación completo por correo postal, si es que no lo quieres hacer en línea. Eso sí, debes asegurarte que el matasellos tenga como fecha límite 26 de enero. La dirección te la dejaremos también aquí en la pantalla o en la caja de comentarios. ¿Quiénes pueden calificar? Todos los clientes que recibieron estas comunicaciones de Bank of America entre las 9 p.m. y las 8 a.m. en su zona horaria local. Todos los que estén relacionados con las fechas desde el 22 de abril del 2020 son elegibles para formar parte de este acuerdo. Si tal vez en algún día tú te diste cuenta de que recibiste este mensaje en estos horarios, pues prácticamente eres elegible. ¿Cuál es la postura de Bank of America actualmente? A pesar del acuerdo, Bank of America ha negado cualquier irregularidad que pudiera infringir esta ley. Hasta $500, según los términos del acuerdo, es lo que los miembros van a estar recibiendo en partes iguales de un fondo neto que está poniendo Bank of America para resolver la demanda. Aunque el pago exacto dependerá de la cantidad de reclamos presentados, se estima más o menos que los miembros del grupo podrían recibir entre unos $500 hasta $600 como parte de esta. Si necesitas más información o asistencia, puedes también comunicarte con un administrador de reclamos al número que te dejaremos en la descripción. Pues bueno, si es que tú recibiste ese tipo de mensajes, puedes recibir parte de esta.
Ya tenemos la fecha límite acercándose rápidamente en cuestión de horas. Entonces es crucial que actúes ahora si es que crees que cumples con los requisitos para pues formar parte de esta demanda contra Bank of America. No pierdas la oportunidad de reclamar esta compensación que tal vez es un dinero que de la nada te puede llegar. Y no solo eso, sino que también estarás dejando en claro la postura como cliente que eres, un cliente fiel de uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos. Y bueno, como les comentamos al inicio del video, también tenemos otras noticias relacionadas con Bank of America. Y es que están enviando cartas de advertencia a los empleados que no están acudiendo a las oficinas. Bank of America ya está tomando medidas enérgicas contra los empleados que no siguen su mandato de regreso a la oficina. Increíblemente está enviando cartas educativas advirtiendo de medidas disciplinarias a los empleados que se han quedado en casa. Pues prácticamente los pueden despedir. Algunos empleados del banco han recibido estas cartas afirmando que no habían cumplido con las directrices de excelencia en el lugar de trabajo de la empresa a pesar de las solicitudes y recordatorios para hacerlo. La carta de advertencia a los empleados de que el incumplimiento de las expectativas de regreso a la oficina pues podría dar lugar a nuevas medidas disciplinarias. Este banco es la última empresa en indicar a sus empleados que ir a la oficina es obligatorio, increíblemente. Y es algo que sucede en varias. Las empresas de Citigroup y de Facebook, que ahora es Meta, han estado también rastreando si sus empleados han ido a la oficina. Generalmente con una política híbrida de 3 días en la oficina y 2 días en casa, con advertencias disciplinarias similares si es que los empleados no se presentan. Es un cambio importante casi 4 años después del inicio de la pandemia del COVID, cuando casi todos los trabajadores de oficina trabajaban de forma remota 5 días a la semana. Las empresas de Wall Street fueron una de las muchas o de las algunas de las primeras en traer empleados de regreso a las oficinas en el año 2021. Y la mayoría cuenta con algún tipo de requisito de oficina. Pues bueno, Bank of America no es el único. Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley y Barclays tienen requisitos de oficina de 3 días. Si bien la presión para que los trabajadores regresen a las oficinas puede parecer algo agresivo después de años que han dado flexibilidad laboral, la mayoría de las empresas todavía permite que los empleados trabajen algunos días en casa. Un cambio importante en el trabajo remoto en comparación con épocas anteriores a la pandemia. Antes de la pandemia, el 3% de todos los trabajadores estadounidenses trabajaban de forma remota, al menos parte de la semana. Pues ahora se trata de aproximadamente una cuarta parte de los trabajadores. Según Goldman Sachs, que es una de las únicas empresas importantes que exige a sus trabajadores que trabajen a tiempo completo en las oficinas, ha señalado que la pandemia provocó cambios estructurales clave, los cuales permiten políticas laborales híbridas, en particular una mejor tecnología. Para muchos trabajadores es probable que sus políticas híbridas se mantengan. Una reciente encuesta de directores ejecutivos estadounidenses encontró que solo 6 de 158 afirmaron que darán prioridad a que los trabajadores regresen a las oficinas a tiempo completo en este año 2024. Otra encuesta también que sucedió en noviembre del año pasado encontró que el 65% de los directores financieros encuestados afirmaron que mantendrán políticas híbridas en vigor en este año, o sea que todavía habrá gente que trabajará desde su casa. Mientras tanto, por mucho que los gerentes les guste pensar que sus empleados preferirían quedarse en casa, del mismo modo algunas encuestas han demostrado que trabajadores quisieran y les gustaría mucho más estar en las oficinas. Querían pasar al menos parte de la semana en sus escritorios. Sin embargo, querer volver a la oficina es algo diferente a verse obligado a regresar. Esto último conduce a una menor satisfacción laboral, no ayuda realmente al desempeño de la empresa. Incluso mientras las empresas y los trabajadores se pelean por las políticas de regreso a la oficina, los investigadores del trabajo desde casa insisten en que las políticas híbridas llegaron para quedarse y que la semana laboral de 5 días, tal y como la conocíamos, ya no existe. Las nuevas empresas de hoy tienen casi el doble de días trabajados desde casa que las que fueron fundadas hace 20 años. Y esto lo escribió un profesor de Stanford, el cual es un investigador del trabajo remoto y fue el año pasado, si no me equivoco. O sea, en 10 años
Se espera ver los principales directores ejecutivos y empresarios adoptar activamente el trabajo híbrido en lugar de estar rogando a los empleados de que regresen a las oficinas. Pues bueno, con esta última noticia, señores, nos despedimos. Sin duda alguna, lo que está pasando con Bank of America, tanto el año pasado como hoy, es increíble. A muchas personas se están dejando como que, what the fuck, ¿por qué es que tiene tantos problemas esta compañía? Pues bueno, señores, con esta última noticia nos despedimos. Sin duda alguna, están pasando muchos sucesos importantes con los bancos en Estados Unidos. Recordemos que el año pasado, tanto Bank of America como otros han cerrado muchas oficinas en varios estados. Pues veremos cómo se desarrolla esta noticia y recuerden dejarnos en la caja de comentarios sus dudas y si es que ustedes son uno de los muchos que logran reclamar estos $500 antes del día de mañana, 26 de enero.